confianza que si le clamamos, Él nos dará una respuesta, conforme a su santa voluntad. Amén. No porque queramos, porque Él sabe lo mejor para nuestra vida. Pero Él no deja de llevar un consuelo y una fortaleza a su vida y a su corazón. Amén. Vamos a meditar bajo este hermoso tema. Aleluya. Cristianos con poder. Amén. El Evangelio según San Lucas, capítulo 6 y versículo 12. Evangelio según San Lucas, capítulo 6 y versículo 12. Honrar al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Gracias por la reverencia de la palabra. Es Dios quien nos dio esta palabra. Nosotros solamente la repetimos. Amén. Pero no sin antes entender que cuando un pueblo alaba a Dios, un poder superior desde lo alto desciende acá. Y ellos pueden ver nuestra gratitud que hay en nuestro corazón. Amén. A través de nuestro comportamiento. Amén. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Evangelio según San Lucas, capítulo 6, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Dice así: en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Sigan. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a dos de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar, ya no en compañía de ellos, de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran que sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a quienes, a todos. Siéntese el pueblo del Señor. Amén. Meditamos bajo este tema: cristianos con poder. Amén. Dice la Biblia que en aquellos días Jesús se apartó de ellos y se fue al monte a orar, porque él sabía reconocer que el poder de su ministerio, para el cual él había sido encomendado, estaba en la oración. En la oración es la comunicación con el Padre. Amén. Porque en la comunicación con nuestro Padre Él nos va a dar a nosotros una respuesta o una ordenanza, una guianza a través de su Santo Espíritu, que es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y si nosotros ponemos ese tiempo en oración, vamos a ser guiados por Dios a través de su Santo Espíritu, no conforme a nuestras peticiones, ni conforme a lo que nosotros queramos, sino bajo una obediencia que desciende del Padre. ¿Amén? Porque tenemos un Padre. Nosotros ahora somos hijos de un Rey. Amén. Un hijo a los cuales Él llamó cristianos y nos delegó un poder acercarnos a Él, poder poner en Él nuestras necesidades, nuestras peticiones, ¿verdad? Poner en Él nuestro camino y lo que en nuestro corazón todavía falta por hacer. Amén. Una de ellas es más perseverancia en la oración, en el ayuno, más obediencia, más humildad, ¿verdad? Arreglar más nuestra vida espiritual como hijos de Dios. Arreglar nuestro tiempo, porque a todos el Señor nos da siempre las mismas 24 horas. A nadie le da más, ni a nadie le da menos, para que todos tengamos ese tiempo de poder estar en la reunión. Fíjense que en la carta, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo ellos tenían una hora para reunirse a la hora de la oración. Dice que todos unánimes, o sea, todos en una misma hora se reunían en la casa de Dios.
en ese lugar, ¿verdad? Para ellos poder adorar al Padre, ¿verdad? Ellos tenían ese cuidado de cómo comportarse con el Rey de Reyes, Señor del Señor, con Jesús, pues parte de ellos anduvieron con Jesús. 12 apóstoles, 12 discípulos o 12 cristianos, ahora los llamamos cristianos, pero somos discípulos de Jesús todos. Amén. Sabemos que tenemos una hora para iniciar nuestro servicio, ¿verdad? Porque desde ese momento Dios toma en cuenta, amén, la reverencia que se le da, porque al Padre no lo vamos a dejar de último, ¿verdad que no? El Padre es primero, pero de hechos y no de palabras, ¿verdad que sí? Amén. Alguien decía, hermano, pero una vez en el mes está bien, una vez en el mes, ¿verdad? Pero no todas las veces. Amén. Queremos que Dios nos hable, ¿verdad? Amén. Dice la Biblia que Jesús en aquellos días se fue al monte a orar. Amén. El ministerio de Jesús se mediaba en el poder para sanar, para liberar. Amén. A Jesús no lo vieron en medio de la multitud zapateando ni orando por nadie, simplemente Él daba la palabra y los enfermos eran sanados. Otros se acercaban y lo tocaban. Dice la Biblia que después de que Jesús descendió de orar, aleluya, en el versículo 19, toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Bien, en una ocasión cuando Jesús se iba caminando, en la entrada a Jerusalén aparece una mujer y le tocó el borde de su manto. Amén. Y dice que ella fue sanada. Amén. ¿Será que Jesús oró por él? ¿Verdad que no? Ni siquiera oró por él. Amén. Porque Jesús estaba siendo recompensado lo que él hablaba con el Padre en secreto. Seguramente ahí vemos que la Escritura escribe que ella solo tocó el borde de su manto y recibió el poder divino. El poder divino que el Hijo le rogaba al Padre: Señor, yo me pongo delante de tu presencia para pedirte por todos los enfermos y que sean sanados. Un hijo que se postra al Señor ya sabe hasta por quién orar y a dónde ir, y hasta por quién poner las manos y por quién no poner las manos. Un cristiano que ora en Dios. Amén. Un hijo de Dios reconoce que si Dios lo ha llamado es por un ministerio, pero la mirada de ese hijo no debe de estar puesta en el ministerio, sino que en la oración. ¿Por qué ve usted mucho ministerio caído que no levanta? Por escasez de oración. Se preocupan por el ministerio, por cantar bonito, por adorar, otros por predicar, otros por profetizar, pero descuidan la oración. Y terminan hablando emoción carnal que nunca le fueron dichos por el Espíritu Santo. Amén. Por falta de oración. Un hijo hace lo que el padre le dice, y lo que el padre no le dice, él no lo hace. ¿Verdad? Qué lindo se siente cuando viene un corazón dispuesto a recibir de parte de Dios. La unción se recibe. Si usted se da cuenta, no todos lo reciben, ¿verdad? Se vemos 10, tal vez unos 4 aparecen llenándose de la presencia, porque son esos 4 vinieron dispuestos a recibir a Dios. Otros profesan estar acá, pero sus pensamientos siguen en la preocupación. ¿Por qué se preocupa el cristiano? Por falta de oración. Amén. Por falta de oración. Jesús dijo que nosotros haríamos mayores cosas que Él, porque Él iría al Padre. Ahora, ¿dónde están esas mayores cosas que Jesús creó en nosotros que podríamos hacer? ¿Verdad que no? Jesús caminó sobre las aguas, reprendió los vientos, dio la vista a los ciegos, resucitó a los muertos. Amén. Hasta acá todavía no se ha visto que un cristiano de este tiempo haya caminado sobre las aguas. ¿Verdad que no? Tampoco que haya reprendido vientos. ¿Verdad que no? Tampoco que haya resucitado muertos. Tal vez de mentira sí, porque aparecen algunos mentirosos por ahí haciendo milagros falsos para engañar al pueblo. ¿Verdad? Y yo medito en eso. Yo no sé si usted ve en las redes, pero usted ve que se enfoca
y le hacen tanta publicidad a un cristiano que se acerca, le pone la mano, yo no sé si lo avientan o se cae, pero ahí está el camarógrafo poniendo las manos, haciendo esa publicidad. Yo no sé si eso es real, ¿verdad? Aleluya. Pero en ningún momento usted se va a dar cuenta que ese mismo fotógrafo enfoca a este hombre caminando sobre las aguas. ¿Dónde está el poder entonces? ¿Será cierto que sí hay poder en ellos de parte del Señor? Mire su pueblo de Dios. Jesús le encargaba a todos los que eran sanados y les decía, no le digan a ninguno. ¿Verdad? Yo creo que si en ese tiempo hubieran habido tantas cámaras con tanta publicidad como en este tiempo, Jesús hubiese quemado todas esas cámaras, porque a él no le gustaba la vanagloria. ¿Verdad que sí? Pero todo eso pasa, pueblo de Dios, por falta de oración. Amén. Dice la palabra del Señor que nosotros, los verdaderos hijos de Dios, los milagros nos van a seguir. Sí, no hace falta de andar haciendo tanta bulla. Los milagros nos van a seguir y Dios va a hacer conforme a su voluntad. Porque no lo hacemos nosotros, sino que todo lo que lo hace es Dios. Cuando vivimos una vida de oración, todo el cristiano que ora tiene poder dentro de él. Hermano, y el que ora poquito poder. Dice la Biblia que Jesús pasaba toda la noche orando. Amén. En el horario hebreo. Una noche iniciaba desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Eso quiere decir que Jesús pasaba orando 12 horas en la noche. Mire eso. Por eso el ministerio de Jesús tuvo tanto poder. Le dio toda la gloria al Padre, porque donde Jesús iba, algo sucedía. ¿Verdad? Jesús no iba con tantas declaraciones, Él iba a ordenar y se cumplían. Si usted medita en los milagros de Jesús, usted no va a ver a Jesús orando ahí. ¿Verdad que no? Él se iba al monte a orar, pero en lo secreto. Él ocupaba la noche para llenarse del poder, para que en el día el Padre fuese glorificado. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Dice la Biblia, o en el Evangelio según San Juan, que Jesús va a la tumba de Lázaro y ni siquiera se pone a orar con Lázaro. ¿Verdad que no? Solo llega y dice, Padre, yo te doy gracias porque tú siempre me oyes. Eso quiere decir que Jesús ya había orado 4 días seguidos para que se cumpliese el milagro, pero lo había hecho en secreto. ¿Por qué cree usted que Jesús levantó las manos y dijo al cielo, Padre, gracias porque yo sé que tú siempre me oyes? Quiere decir que ella había orado, porque ahí no lo escucharon orar. ¿Verdad? Pero él ya había orado 4 días. Él no fue desde que le dijeron, desde que él supo que su amigo estaba enfermo, él no fue. Él primero se puso en oración. Y como el padre no le había dicho, mi hijo, andate, él no regresó. Pero el pueblo no lo entendió. ¿Verdad que sí? Hay veces que el pueblo a nosotros no nos va a entender. ¿Verdad? El hermano predica, el hermano anda hablando por todos lados, pero ¿por qué no ha llegado allá todavía? Porque yo no me mando solo. Es fácil la respuesta. Porque yo tengo un padre que me va a decir a dónde voy y a dónde yo no puedo ir. ¿Verdad? Quizás hoy me dice no vayas, pero mañana me va a decir ya puedes ir. Porque dice la palabra del Señor que los hijos de Dios no seremos avergonzados. Dios no te va a mandar antes del tiempo para que tú quedes en vergüenza. ¿Verdad? Miren, vino a orar él en lugar de mejorarse, más bien se empeoró. ¿Verdad? Entonces Dios nos guarda de todo eso. ¿Verdad? ¿Qué es más fácil? ¿Orar en secreto al Padre? ¿O ir a hacer una gran bulla ahí donde está el enfermo? A explorar nomás, quizás está malo también de los nervios y de tanto gritar lo vamos a terminar hasta matando. Orar en secreto. ¿Cuántos creen que Dios escucha en secreto? No se escucha por luego en secreto. Y esa oración que has hecho en secreto trae una respuesta. En el nombre de Jesús. Y es para que tú veas que Dios escucha tus clamores en secreto, aunque nadie te lo entienda. Amén. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 17, dice, y estas señales
seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira qué lindo. Cuando tú vives un evangelio conforme a la ordenanza de Dios, conforme a la humildad y la obediencia, hay un poder que te persigue. Amén. Cuando un cristiano llega, cuando un hijo de Dios llega, algo sucede. Van a haber señales, ¿verdad? Uno recibe la sanidad, otros se quedan hablando bonito de ti y otros se quedan hablando mal de ti. Pero siempre van a haber señales cuando un hijo de Dios llega. Amén. ¿Sabe por qué, pueblo de Dios? Porque no todos estamos en el mismo sentido. ¿Qué me está diciendo, hermano? Te estoy diciendo que tú, como hija de Dios, no le vas a caer bien a todo el mundo, ni mucho menos a todos tus hermanos. ¿Quiénes odiaban a Jesús? Sus verdaderos hermanos, sus mismos hermanos. Ellos los sacaban de su casa. Amén. Cuando tú estás haciendo las cosas bien, no esperes ser bien recibido, porque no vas a ser bien recibido. Amén. Porque nosotros hemos recibido por gracia y por misericordia el Espíritu de Dios. Pero el mundo que pelea contigo, ellos han recibido el espíritu del mundo, el espíritu del diablo, que Dios lo reprende en esta hora. Y Él es el que hace la guerra, porque Él es el que gobierna los corazones que no se sujetan a Dios. Amén. Este mundo está dividido. Hay hijos verdaderos de Dios, ¿verdad? Hay hijos que quieren imitar a los hijos de Dios. Mira eso. Pero hay verdaderos hijos. Y están los hijos del diablo. En la Escritura encontramos mucho que la Escritura habla. Cuando sea el trono, muchos se van a presentar y le van a decir: en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, ¿verdad? Hicimos muchos milagros, pero Jesús les dirá: yo no los conozco. Vayan ustedes con el Padre, con sus padres del diablo. Así dice la Escritura en los evangelios, ¿verdad? Alabamos el nombre de Jesús. Pero a nosotros, los que vivimos una vida de oración, los que tenemos el poder que nos fue dado de lo alto por misericordia, nos van a seguir las señales. Dice Jesús, dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Esa es la primera señal. Vas a ser odiado primero de ellos. ¿Sí? Hablarás nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán las manos, y los enfermos sanarán. Si Jesús lo dijo, así será. Amén. Pero no depende solo de Él, depende de tu vida como hija de Dios. Amén. Yo soy cristiano, yo voy y pongo las manos, y porque la Biblia dice que los enfermos sanarán, ellos van a sanar. Sí, pero si tú vives una vida en oración. Amén. Si tú el tiempo que tienes libre, porque siempre tenemos un tiempo libre, lo ocupas para dormir, no esperes que los enfermos vayan a sanar, ¿verdad? Si solo vas a agarrar el corre y el afán, ya lo último andas dando la vuelta, que te entras y te sales, y te entras y te sales, no esperes que Dios vaya a hacer un milagro a través de eso, ¿verdad? Pero cuando tú vives una vida en oración, tú vas a poner las manos y los enfermos van a sanar. Amén. Cada uno de nosotros sabe la responsabilidad que lleva como hija de Dios, y también sabe el poder que ha recibido durante el día. Nosotros somos como una gotita que hubiese en la casa donde viviéramos. En tiempos de invierno se ponen otros tantecitos donde cae la gotita y está. ¿Verdad que sí? Mientras más tiempo tú las mantengas ahí, esa caída de agua más va a ir llenándole más. ¿Verdad que sí? Así es nuestra vida espiritual. Si tú pasas más tiempo en oración, más te vas a ir llenando del poder de Dios.
Dios quiere cristianos con poder, cristianos que sean ungidos, obedientes, perseverantes, cristianos que cuando falten 5 para la hora del servicio, ellos ya están acá orando bien. Gloria a Dios, aleluya. Porque el que está aquí ya está siendo ministrado por la presencia de Dios. Este es el lugar santo. A 1 metro de aquí el lugar santo. A 1 metro de aquí para acá está el lugar santísimo. Sí, es el pueblo de Dios. Este es un lugar santísimo. Tú vienes, puestas las rodillas acá, tú ya te llenaste más primero. ¿Verdad que sí? Quien bebe agua primero, se quita la sed más luego, ¿verdad? Pero bueno, yo me acuerdo que antes, para ir a traer agua, solo había un chorrito. No sé si alguien vio chorritos que estaban en las cuadras, había chorritos. En cada esquina había un chorrito. Pero a veces iba uno con su cántaro o su tinaca a esperar, pero los que habían llegado primero ya estaban saliendo llenos, ¿verdad? Y había algunos que como el agua se iba, ya no lograban llenar su cántaro. Tal vez lo dejaban a la mitad. Otros ni siquiera le echaban nada por llegar de último, ¿verdad? Los primeros son los más llenos de la presencia de Dios. Por eso Jesús cuando dijo el reino es semejante a 10 vírgenes, ¿verdad? Las 5 vírgenes prudentes tuvieron el tiempo para dedicárselo a Dios, tuvieron el tiempo para preparar todavía aceite para que las lámparas no se les apagaran. Pero las otras que esperaron, faltan 10 todavía, faltan 5 todavía. No empiezan luego, hasta así. Yo pienso, Jesús compara eso, porque el prudente siempre va a estar antes. Las prudentes llevaron el aceite todavía. Todas eran vírgenes, dice la Escritura, ¿verdad que sí? Todas parecían cristianas, que estaban ahí esperando a Jesús, y la Biblia dice que todas se durmieron. Se durmieron las prudentes y se durmieron las insensatas. Las que dejaban de último todo. También se durmieron junto con las otras. Pero como las otras ya habían preparado todo desde temprano, ellas estaban listas. Cuando oyeron la voz del esposo, que decía, aquí viene el esposo, las prudentes encendieron sus lámparas y esperaron al esposo. Al ver las insensatas que encendieron sus lámparas, las prudentes, también ellos quisieron encender las de ellos. Pero dice que se les apagaban. Así dice la Biblia. Se les apagaban porque no tenían aceite. ¿Verdad que sí? Entonces dice la Biblia que le dijeron a las prudentes, véndanos aceite para que nuestras lámparas no se apaguen. Las prudentes les dijeron, no, para que no nos falte a nosotras, ni a ustedes, mejor vayan y compren. ¿Verdad? Ya el esposo estaba ahí, ya la puerta estaba a segundos de cerrarse, ya los que estaban entrando ya estaban listos. Pero ellas como que se salieron y se fueron a comprar todavía, dice la Biblia. Pero cuando regresaron, ¿qué pasó? La puerta estaba cerrada. Entonces tocaron y le dijeron, ábrenos, esposo, ábrenos, ya venimos. Dice que el esposo desde adentro le dirá, ¿cómo le dice? No las conozco. ¿Verdad? ¿Sabe usted que Dios conoce nuestro corazón y nuestra disposición? ¿Por qué? Jesús encargó muchas veces, dijo, por nada estén afanosos. Por nada. Si se les olvidó el tuyo, dejen. Si Dios quiere, cuando ustedes regresen lo van a encontrar, y si Dios no quiere, no. Si se les olvidó la gallina, déjenla. Si Dios quiere, la van a encontrar, y si no, no. ¿Verdad que sí? Si se les olvidó el esposo, déjenlo. Si Dios quiere, va a seguir viviendo con ustedes, si no, no. Preocúpense por Dios, por la vida espiritual. Amén. Jesús da el encargo. Aleluya. Dice la Escritura que dos estarán juntos en un molino, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en una cama, uno será tomado, el otro será dejado.
Dice, cuando oigan estas cosas, dice, huyan a los montes y nadie regrese a su casa para tomar su capa, porque el que piense salvar la vida la va a perder. Mire eso. Alabamos el nombre de Jesús. Usted agarre lo que es suyo. Dios sabe por qué nos está hablando el pueblo de Dios. Amén. Usted no sabe, el pueblo de Dios, que en entrada y salida, el diablo está enojado con nosotros. El diablo anda como león rugiente buscando quien devorar. Usted no sabe, si en una carrera el diablo le pone canilla, se va a quebrar la pata allá abajo, fuera por andar corriendo. ¿Verdad que sí? Miren lo que estamos sacando acá de la palabra. Usted no sabe si en el camino alguien va a tirar una pedrada y le va a caer en los que ahí por estar. ¿Verdad que no es bueno? Seamos prudentes. Aleluya. ¿Verdad que sí? Apartemos su tiempo. Yo sé que las 24 horas fueron para todos, hombre. ¿Verdad? Si usted viene a las 1:30, pues qué lindo que es, pero ya no, y oró y se sentó. Aquí no le va a pasar nada. Pero si de aquí usted se sale, ya Dios no es responsable de lo que pasa a usted. ¿Verdad que sí? Porque el pueblo de Dios es sabio, es prudente. Es que el diablo nos mira como odio, pueblo de Dios. El diablo quisiera almorzarnos, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a los hijos de Dios para devorar. Es que él viene en contra de nosotros. Ese que Dios lo reprende en esa hora nos tiene un gran odio a nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser prudentes. Jesús dijo muchas veces, no le den lugar al diablo. Aún Jesús respetó ese territorio. Jesús, siendo el unigénito Hijo de Dios, teniendo el poder para reprenderlo las veces que se le pusiera enfrente, Jesús le dice a sus discípulos, marchaos de aquí, apartémonos porque esta es la hora en que Satanás gobierna. Jesús se aparta, ¿verdad? Y muchas veces nos encargó en la Escritura y dijo, imítenme a mí. Imiten a Jesús, imitemos a Jesús. Prudente en todo. Pasaba toda la noche orando. Su oración principal de él, encomendar sus peticiones a Dios y clamarle que se hiciera la voluntad del Padre, no la de él. ¿Verdad que sí? Segundo, que los enfermos se sanaran, que los cautivos fuesen liberados, que los ciegos miraran, que los paralíticos caminaran, ¿verdad? Y todo eso lo hizo Jesús, ¿verdad? Nunca fue avergonzado, nunca llegó por justo a un lugar, algo sucedía. Y eso es lo que Él quiere con nosotros. Si a Él nos siguieron estas señales como hijo de Dios, a ti también te van a seguir las señales como hijo de Dios. A un hijo de Dios no lo van a ver corriendo. A Jesús nunca lo vieron corriendo. No, a Jesús lo vieron ir manso y humilde de corazón, hasta para caminar, hasta para hablar. Jesús, tan lindo Jesús, ¿verdad? Son 24 horas. Es decir, 24 horas tenemos todo. Aparte, los servicios en la casa de Dios no son todos los días de la semana, ¿verdad que no? Aquí son ¿qué? ¿Lunes? Solo domingo no. Va a estar el domingo para correr. Sí. Pero los otros días está para venir a adorar. ¿Verdad que sí? Amén. Yo no sé cómo ustedes tomen la palabra, el deber mío es soltar la palabra. Esta es la palabra del Padre que está en el cielo, escrita por el Espíritu Santo. Y si el Padre no exhorta al Hijo, el Hijo vino a las 5, mañana viene a las 6:30, pasarme a las 5, que a fin de cuentas, ¿verdad? Si el Padre no le dice al Hijo, mi hijo se sosiega, el Hijo empieza a hacer todavía salir y a correr, después se cae. ¿Verdad que sí? Entonces el Padre tiene que prevenirlo para que las cosas no pasen. ¿Verdad que sí? Los padres a nosotros nos prevenían de todo eso, ¿verdad? Primero a nosotros, o sea, a mí, por ejemplo, le pongo,
A mí me castigaba mucho, porque yo daba el lugar, siempre andaba corriendo, no me gustaba mucho jugar a aquello que decían en el eléctrico. Ajá, exacto. Y siempre vivía zafado de los brazos, gracias a Dios, quebrado no. Era tan aguado las canillas y me gustaba andar corriendo. Cada vez que caía aparecía con el codo por este lado. Después aquella canción grande de Cristo donde le tomaban los brazos para hacerse liberar el pero era para andar y corre. Y todo, pero todo eso me sirvió a mí. Ahora siempre estoy un poquito antes y voy despacio. ¡Aleluya! ¿Verdad que es lindo cuando uno obedece y pone por obra lo que le enseñan? Es muy lindo, pueblo de Dios. Alabamos el nombre de Jesús. Amén. Cristianos con poder. Porque por eso somos hijos de Dios. Jesús, hijo de Dios. ¿Tenía poder Jesús? Y sigue teniendo. ¿Tienen poder los hijos de Dios? ¿Por qué? ¿Y por qué más? Sí, está bien. Porque estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Imagínense que aparte de nuestro rey, no solo nos dio el permiso de la salvación, sino que nos dio un poder para que lo cuidemos, para que lo contemplemos, para que lo adoremos. Se llama Espíritu Santo de Dios. Y está dentro de nuestros corazones. ¿Verdad que sí? Ay, no, yo soy bien ungido, hermano. Mira, yo me voy corriendo. Ay, ungido, pero usted no tiene corriendo. Dice que por tus frutos los conoceremos. ¿Será que el Espíritu Santo anda afanado? Anda corriendo, anda angustiado. El Espíritu Santo dice que es paciente, benigno, amoroso, porque todo lo sabe, porque todo lo entiende. Mire qué lindo, ¿verdad? Si todavía no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, lloramos a Dios. Dios nos lo va a dar en nuestro corazón. Digámosle, papito, yo quiero que mira la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Yo no quiero angustiarme por nada. Yo no quiero acostarme por aquí alerta que siempre me andan buscando en las esquinas. No, el Espíritu Santo no se va a pagar por nada. Si Dios quiere, pagamos, y si Dios no quiere, no pagamos. ¿Verdad que sí? Yo tengo que estar gozoso, feliz. ¿Verdad que sí? Porque vamos para el cielo. Es que es un regalo tan lindo que Dios nos dio. Y sabe algo, pueblo de Dios, no es como todos. Cuidemos lo que Dios nos dio. Guardemos lo que Dios nos dio. Muchos quisieran o hubiesen querido estar aquí con nosotros, ya no pudieron, ¿verdad? Otros quizás dijeron, voy a estar con ellos muchos años, ya no están con nosotros. Yo recuerdo que de acá en la iglesia, en tiempo de pandemia, se fueron varios, ¿verdad? Ojalá se haya ido para el cielo, ¿verdad? Amén. Si vivieron un evangelio de paz y de amor, seguro están en el cielo. Amén. Porque a Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? Nosotros estamos a tiempo para afirmar bien nuestro corazón, quitar todo el derechito de nuestro corazón y vivir un evangelio de paz, de amor, de dignidad, de perseverancia, de misericordia, de bondad y obediencia para Dios, llenándonos de su presencia cada día a través de la oración y a través de la vida. ¿Verdad que lindo? Alabamos el nombre de Jesús. Aleluya. Los discípulos de Jesús siguieron el ejemplo de Jesús. Aleluya. Donde Pedro pasaba, Pedro ni siquiera oraba tampoco. Dice la Biblia de que cuando Pedro pasaba, solo miraba para qué lado y a qué hora se iba a pasar Pedro. Si el sol estaba de este lado, yo sabía que la sombra iba a estar de este lado. Y ahí ponían a sus enfermos y aún hasta sus muertos. Y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Mire eso, porque ellos siguieron el ejemplo de Jesús. Dios hizo un cambio profundo en el corazón de Pedro. Pedro era un bendecido igual que nosotros en el principio.
Pedro ya era cristiano, por eso Pedro es el que siempre le resalta a Jesús preguntándole todas las veces, ¿verdad? Y Jesús le agarra un gran amor a Pedro, conociendo su corazón, que en una ocasión le dice: Pedro, ¿y tú me amas? En medio de todo, si Pedro se asusta porque es el único que le pregunta en medio de todo, y él dice: sí, Señor, yo te amo. Y nuevamente le vuelve a preguntar: Pedro, ¿y tú me amas? Y él dice: sí, Señor, yo te amo. Y Jesús le vuelve a decir: Pedro, de verdad me ama. Dice que Pedro se puso bien triste, porque ya era el ¿verdad? Entonces Pedro se puso triste y dijo: Señor, tú sabes que sí, es posible, yo voy a la muerte juntamente contigo, ¿verdad? Y Jesús le dijo: no, Pedro, hoy antes de caer cante, me van a negar 3 veces. Hermano, ¿y cómo negamos a Jesús? Con nuestros actos. Negamos a Jesús cuando lo dejamos de último. Negamos a Jesús cuando caemos en el afán. Negamos a Jesús cuando dejamos entrar el enojo en nuestro corazón. Estamos dándole paz a Él. Porque cuando hay algo que nos incomoda a nosotros, al Espíritu Santo lo entristece y lo hace llorar. Sí, porque nosotros somos la casa del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo vive en una casa arreglada, vive en una casa limpia, en una casa santa, en una casa donde solamente hay amor y hay paciencia, por nada hay afán de nada, ¿verdad? Si solo hay comida, gracias a Dios, ¿verdad? Si son contados para cada quien, gracias a Dios. Dios se proveerá después. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Amén. Dice la Biblia que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, porque él llenaba a la gente de lo que él llevaba. Pedro llevaba gozo, llevaba mucha oración, llevaba mucha unción del Espíritu Santo, que solo con la sombra se sanaban los enfermos. Ahora, ¿qué dejamos nosotros como hijos de Dios a dónde vamos? Eso es para meditar, pueblo de Dios. Es un poquito duro. ¿Qué dejamos nosotros donde nos presentamos? ¿Será que dejamos nuestra mala cara que no tenemos? Nuestros berrinches, nuestra antiguez, o dejamos una paz y un amor por Dios. O nos presentamos y digo: Dios te bendiga, la paz de Dios sea con todos. Al que está trompudo se pone feliz, porque la unción lo confronta y lo contenta. Sí, pueblo de Dios. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 3, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Miren, la hora novena en el calendario hebreo estamos hablando como las 3 de la tarde. A la hora de las 3 de la tarde, en ese templo que se llamaba La Hermosa, celebraban una reunión de oración, ¿verdad? La Biblia dice que a la hora novena iba Pedro a orar, ¿verdad? Eso dice la Biblia acá. Y es que el escritor de esto se enfocaba muy bien en todas las actividades que los discípulos hacían como hijos de Dios. Si de aquí Pedro hubiese llegado a la hora novena y 20 minutos, ahí lo escribiera también. Y Pedro y Juan a la hora novena y 45 minutos se llegaba al templo a orar, ¿verdad? Pero no. El escritor es exacto, porque ahí había una hora que se respetaba, ¿verdad? Como que si echaban llave, digo yo, si no llegó la hora, le tocaba orar afuera, ¿verdad? Aleluya. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. O sea, eso todavía está, porque eso se llama, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro o Juan, fijando en los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina.
Pero si dice que el escritor, y Pedro se puso a orar, ahí estaba ciego, lo empezó a sacudir, lo empezó a bañar de aceite, le empezó a robar las canillas, y Pedro empezó a zapatear. ¿Verdad que no dice eso? Pero ni siquiera oró. Pero le digo, mírame los ojos, de lo que yo tengo en mi mano. De caminar, Cristo no te guarda porque no tengo, pero tengo algo más precioso para ti, algo que te va a dar la vida por una eternidad, algo que te va a hacer feliz, ¿verdad? Imagínense qué felicidad este ciego recibió al poder caminar, dice que era de nacimiento. Usted ha visto los ojos paralíticos que se ponen hacia la parte, los enfermitos, pues la gente se los pasa llevando, se pasa encima de ellos, parte el alma de mirar la ingratitud del mundo, cómo los desprecia. ¿Usted cree que este pobre hombre no le pasaba así? Yo te quiero decir que la lectura, gente adventista, agresiva, sí, pero Dios se había compadecido un día que Dios le había destinado, y Dios dijo: un día va a ir mi hijo allá, y ese va a ser levantado. Y empezó y se paró y entró adentro del templo danzando y brincando y glorificando a Dios, dice la Biblia. ¿Verdad que sí? Porque Pedro le dio de lo que él llevaba. Pedro llegó así como cuando tú vienes a la iglesia gozoso, bien orada, con 3 horas de oración antes de entrar al templo de Dios, porque es un lugar santo donde vamos a entrar, donde no somos dignos. Miren desde dónde fue lo que Dios. Un hijo de Dios, antes de venir a la iglesia, ya debe venir orado. ¿Sí? Ya debe venir orado, ayunado, gozoso y feliz. Porque no estamos entrando a cualquier lugar. Estamos entrando a un lugar santo. Dijimos que de aquí para allá, este lugar santo, de la puerta, que amigo, este ya es un lugar santo. Ya desde el momento que usted pase para acá, usted ya no tiene que contar historias de nada, ¿verdad? Usted ya no tiene que venir con ningún chisme en el pensamiento, ¿verdad? Y si viene, pues puede no hablar, no se va a quedar mudo aquí adentro, porque este es un lugar santo. Cuando venimos a la casa de Dios, unos venimos bien orados, otros bien ayunados, pero otros bien cargados. ¿Verdad? Así. Bueno, si hombre, por ustedes que íbamos de frente, echando la culpa a los otros que nada quieren vivir de esto, responsables somos los padres o no. ¿Verdad que sí? Pero ahí hay ángeles que nos ayudan a nosotros. Todas las cargas, todas las maletas de preocupaciones, aún enfermedades, ahí en esa puerta se quedan allá afuera. ¿Sí? Los ángeles nos quitan las cargas y las dejan allá afuera. Aquí no puede entrar ninguno cargado. Dios entren por la puerta estrecha. Esta es la puerta estrecha. ¿Por qué cree que esto no se llena? ¿Verdad que sí? Porque aquí solo entran los valientes. Valientes que han conocido sus pecados, que tienen necesidad de la salvación, de la sanidad, que sabe que le debe la vida a Dios todo lo que tenemos y que nunca le vamos a poder pagar. Por eso somos valientes acá. Y esa es la puerta estrecha. Pues salir y todo de que no haya afuera. Eso lo hacen los ángeles del cielo. Alabamos el nombre de Jesús. ¿Usted cree que vamos a salir igual como entramos? No. ¿Verdad? Ahí usted, si al salir de esa puerta, usted vuelve a recoger su puntaje porque ya afuera se quedó. Ahí está. Ah, sí. Si quiera se lo vuelve a echar otra vez en el camino. Por fin lo dijo, que también vengo para allá. ¿Verdad? Pero eso ya depende de usted. Y aquí la palabra lo libertó. Usted aquí sale sana. Usted aquí sale bendecida. Usted aquí se lleva su palabra, que lo que Dios le prometió, pero cumplirá. Entonces, así. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los tobillos, los pies y los tobillos.
Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Él se iba feliz. Él estaba agradecido porque Dios lo había sanado. A nosotros el Señor nos sana hoy y ya mañana estamos reclamando por otro milagro. ¿Cómo somos nosotros, pueblo de Dios? Nunca estamos conformes con nada. El corazón del ser humano, los estudiosos han descubierto que es el más derretido, el más problemático, el que nunca está conforme con nada. Si hay calor, mucho calor. Si hay mucho frío, mucho frío. Si hay mucho lodo, mucho lodo. Y si hay mucho polvo, nada queremos. Y nuestro Padre es tan amoroso, tan paciencioso, ¿cómo no se entiende, verdad? Aunque Él tiene el poder, dice, bueno, no quiere nada, convertirse el pueblo de una vez. Pero no, nos contempla, nos da conforme lo que queremos nosotros dar. Tan lindo nuestro Dios, pueblo de Dios. Nunca le vamos a pagar ese gran amor que Él tiene. Yo le digo a mis hijos, platicamos mucho, nos exhortamos. Ellos también me dan palabra a mí. Y yo recibo también, porque es del Espíritu Santo. Si Dios fuese como nosotros, pueblo de Dios. Si Dios fuese vengativo como nosotros, nos tuviéramos. Porque tiempo estuviera almorzado que Dios lo recuerda en esta hora. ¿Verdad que sí? Pero Dios nunca nos va a devolver mal por mal. Nosotros somos malos y Dios es bueno. ¿Verdad? Nosotros somos berrechud, Dios es amoroso con nosotros. Nosotros peleamos con Él, nos abraza, es lo mismo, es para tu bien. Así lo hace Dios con nosotros. Nos trata de la mejor manera. Versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocía que era Él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido a este hombre. ¿Sí? Estaban asustados por lo que había hecho Dios por las manos de Pedro y de Juan, porque juntitos iban los dos. ¿Verdad? Aleluya. Aleluya. Ellos siempre, los apóstoles siempre vivían felices y siempre vivían gozosos. Le pasara lo que le pasaba, ellos siempre vivían alabando a Dios, no reclamando a Dios. Uno de ellos es Pablo. Pablo vivía feliz, aunque Pablo, su mayor parte del ministerio, él pasó encarcelado. Pero no, Pablo no vivió libre como nosotros acá. Pablo pasó casi su mayor tiempo de la vida encarcelado de pies y manos con cadenas y con grillos. Con yugos aquí adentro donde solo podía meter una mano en un hoyito y la mano acá y su refuerzo también. Y lo mismo en los pies. Pero él ahí era feliz. Él ahí le cantaba y adoraba a Dios. La Biblia no dice y Pablo le reclamaba al Señor porque él era un apóstol. ¿Verdad que no? Y Pablo le reclamaba a Dios porque por culpa de él era que a él lo metían preso. No, él alababa y glorificaba al Señor. Nosotros otro persona que nosotros mismos tenemos la culpa y estamos peleando con Dios. ¿Verdad? ¿Sabe qué pasa con el cristiano, pueblo de Dios? Que si él camina y se resbala y se cae, lo primero que hace es que se río para pelear con él. ¿Qué no se levanta? Yo digo, ¿por qué no te levantas que los demás lo nieguen, verdad? Ah, no, lo primero que hace es estar calentado y se río. Así somos nosotros. Aleluya. Estamos en el gran pueblo de Dios, no se enojen. Aleluya, gracias Jesús. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos nos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Sí? Cuando Pablo y Silas empezaron a cantar, vino un gran temblor. ¿Sintió usted el temblorcito que hubo ese en la mañana? Sí. ¿Le dio miedo o no le dio miedo? Sea sincero. Señor, si me reconcilio contigo, perdona mis pecados. Y tú las paredes, ¿verdad? ¿No? ¿Se sintió segura de ser hija de Dios? Gloria a Dios.
si se reconcilió también estuvo bien. Porque todo eso pasa para que nosotros confirmemos nuestro corazón con Dios. Dice que cuando ellos empezaron a cantar, las paredes se partieron. Ese lugar se tembló. Por eso está este canto que nosotros cantamos. ¿Verdad que sí? Nosotros cantamos un canto. Si empezamos a cantar y no tiembla, ¡oh, mentiroso! Y si empezamos a orar y ni hablamos, a veces ni cantamos, y que somos mentirosos, ¿verdad? Y empezamos a cantar y hablaremos nueva lengua y otros sentados ahí. Solo el de aquí está aquí, ¿ven? Sintiendo la unción y la presencia. Los demás allá preocupados. Sí. Ninguna iglesia se ha oído que ha temblado. Porque los cristianos cantan. Tiembla cuando el poder de Dios desciende. ¿Sabe usted que cada vez que hay un temblor en la tierra, es como un ángel del cielo toca la tierra? A todos los estudiosos de la Biblia que entienden esto, cada vez que un ángel trae un mensaje a la tierra temblaba. Cuando el ángel Gabriel se acercó a María y le dijo: María, tú vas a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque será el Salvador del mundo. ¿Cómo va a ser eso, mi güey? El Espíritu Santo ya pasó sobre ti y tú ya estás en estado de formación. Vas a dar a luz un hijo, Jesús. Ella oró por María y dijo: hágase con sus siervas conforme su Señor quiera. Y se puso tan feliz, ¿verdad? Es que también a las mujeres que son obedientes para creer, ellas no ganan. Ellas no ganan. Por eso Dios, para traer a su hijo, usó una mujer, porque sabe que es el corazón y más luego cree. Nosotros creímos a través de ellas. ¿Sí? Ellas nos convencieron a que tenemos un Padre a que debemos de respetar. ¿Verdad que sí? Y que tomó la iniciativa primero en una casa de Dios, en un ministerio 100%. Usted no me va a dejar mentir, siempre fue una mujer. ¿Sí? En diferentes lugares, en cualquier parte del mundo. Siempre inició creyendo y orando y pidiéndole a Dios una mujer. Y aún por nosotros. Multiplicamos nosotros ahí todos de recursos. Pues si creemos nosotros. Y a veces recibimos la presencia, a veces regresamos nosotros, a veces regresamos cambiados, a veces regresamos peor. Así es el corazón del hombre. Altivo. Por naturaleza. Aleluya. Alabamos el nombre del poderoso. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Mire cómo el Espíritu Santo se enfoca en el corazón del hombre, porque sabe que el corazón del hombre es el más activo. ¿Sí? ¿Por qué cree usted que se escribió eso? Porque el Espíritu Santo sabe correctamente. Amén. Le estoy dando palabras. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8 dice: quiero pues que los hombres, ahí mi Biblia dice hombres, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Verdad que sí nos conoce el Espíritu Santo? Lindo el Espíritu Santo. Aleluya. Y el versículo 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Dios, ¿por qué cree usted que el Espíritu Santo se enfoca en que nosotros los hombres oramos? ¿Será que las mujeres oran más que nosotros? Porque la Biblia dice, ¿verdad?, dedicaré con los hombres que oren en todo lugar, en todo tiempo. Mire eso, levantando manos santas, sin ira ni contienda, sin pleitos ni sin renegar nada. Es una obra del Señor. Donde estés en tu trabajo, reconoce que por Dios tienes tu trabajo. Reconoce que si los tripuletos no te llegaron bien tornilleados, por misericordia te los vas a comer. Se los debes a Dios. Si tu tortilla te llegó un poquito quemada o rajadita del lado, le quise la comer. Dios te regala cada día. Eso es lo que cada momento hablamos nosotros en la mesa, cuando estamos sentados y verificamos lo que Dios nos da. Si alguno
cree y eso que le dio Dios no está bien, entonces se reconcilie con Cristo. Porque Dios da lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos. ¿Verdad que sí? La palabra es un poco dura, pero nos enseña y nos amasiza a que seamos humildes de corazón, no altivos, sino humildes, agradecidos con todo lo que Dios nos da cada día, porque ni la vida merecemos. Dios tuvo que enviar a su Hijo para que nosotros viviésemos. Mire hasta dónde nos ama Dios. De lo berrechudos que somos nosotros, dijo, dijo con esto, no me puedo mandar a mi hijo, que le da vida por ellos para que ellos vivan. Y nos dio la vida a Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Levante su mano al cielo. Ponga su petición al Señor. Aumente creer que Dios le dio en su corazón. Aleluya. Dios ya sabe cuál es la respuesta que le trae a su vida. Y si Dios todavía no se lo ha revelado, hoy no se lo va a revelar. ¿Cuál es la respuesta que le va a dar a ese ruego, a ese clamor, a ese sacrificio, a esos ayunos que usted ha estado encomendando por un milagro que está esperando? Pero Dios se lo va a dar. No es que Dios se haya olvidado de usted. Es que mientras más se dilata al Señor a responder, más grande la bendición que trae para cada uno. Levantemos nuestras manos, Padre, en esta maravillosa tarde de noche, Señor. Quiero agradecerte, Padre Santo, por este permiso que tú nos concedes.